buenas a todos, una vez más aquí con este proyectazo. Cada vez nos queda menos y menos y menos. Sé que muchos de vosotros estáis esperando el final, pero para adelantaros cositas, aquí vais a tener muchas cositas que ver. Vamos a ver cómo trabajar con el aerógrafo, vamos a ver cómo ajustar ciertas cosas para conseguir este OSL. En este vídeo vais a tener todo eso que estabais esperando, pero aún así vamos a reservar un poquito para el final, así que con todos vosotros este video tutorial. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Vamos a seguir profundizando un poquito más en los detalles. En este vídeo sobre todo os quiero enseñar cómo debemos ir avanzando cada vez más estas luces para conseguir ese acabado, esa luz e integrar todo. Así de sencillo. Sé que muchos de vosotros estaréis esperando el aerógrafo. También lo vamos a tener. No os preocupéis porque aquí lo vamos a tener. Os voy a explicar cómo trabajar con el aerógrafo de una manera muy sencilla, pero veréis que los resultados son increíbles. De una manera muy básica, pero de nuevo con unos resultados muy buenos. En realidad, si entendemos cómo funciona una herramienta, es muy básica. Una vez que la comprendamos es aplicarla, no tiene más, no hay ningún tipo de truco detrás, es simplemente comprender cómo funciona y a por ello, así de sencillo. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora mismo en pantalla? Si os fijáis bien, estoy trabajando esas zonas azuladas con un poquito más de luz. ¿Por qué? Porque recordar, si nos pasamos de luz, luego con el aerógrafo es tan fácil como teñir un poquito y bajar esa luz, si consideramos que nos hemos pasado. Y si por lo contrario consideramos que nos hemos quedado cortos, ¿qué debemos hacer? Añadir un poquito de luz. Pero si por ejemplo estamos en un punto que no sabemos muy bien si está bien, si hace falta, si no, podemos probar a dejarlo ahí, después teñir un poquito con el aerógrafo y vamos viendo. ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? ¿Nos hemos quedado cortos? Creo que me falta un poquito, pues le damos un poquito a pincel y seguimos trabajando después con el aerógrafo. O de una manera muy sencilla, trabajamos con el aerógrafo tal y como lo tenemos y si consideramos que después nos hace falta un poquito de luz, la volvemos a sacar. Veréis que llegados a unos puntos vuelvo a trabajar de esta manera. Siempre diré lo mismo, estos son bocetos, aunque estén muy acabados visualmente, son bocetos. Después tenemos que ir trabajando un poquito más hasta el punto en el que digamos nosotros mismos, pues mira, me gusta ya mucho como lo he hecho, he disfrutado mucho pintando esta pieza, me voy a poner con la siguiente. Ese es el punto perfecto para terminar. Ni más ni menos. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora mismo? Simplemente estoy reforzando todas esas luces o perfilados que consideraba que se me habían quedado un poquito a medias, voy a añadirle más luz, porque sé que después con el aerógrafo voy a bajarla o voy a limpiar y algunas tonalidades las voy a perder por el camino. De esta manera, si tengo más luz en algunos puntos, me será mucho más fácil de controlarlo porque voy a tener como más escalones donde trabajar. Si por lo contrario me quedo muy cortito, tengo una superficie muy plana, pero a lo mejor digo, mira, esta es la luz perfecta, la que yo quiero. Cuando trabajemos con el aerógrafo seguramente en algún punto se nos irá. Entonces vamos a perder esa información. Por lo tanto os recomiendo que siempre os paséis un pelín, recordarlo, un pelín. No quiero que me metáis ahí blanco puro, que sé que muchos de vosotros me decís, pero esto no es blanco puro, solamente he cogido un carne clara. Bueno, eso es blanco puro si lo entendemos como... si lo llevamos a los valores que tendríamos en esta figura. En esta figura recordad que siempre he dicho que necesitamos entender que vamos a tener una luz principal, que va a ser este verde para representar el OSL, y otra luz que va a ser ambiental, que vamos a tener como una luz cenital, ¿no? Para representar esa luz alrededor de la figura. Una vez que llegamos a entender esto, tenemos que entender lo siguiente, que es no podemos marcar la luz verde con menos luz o menos contraste o menos valor de luz que la luz ambiental, porque de esa manera le estaremos dando más protagonismo a la luz ambiental y justamente tiene que ser todo lo contrario. El verde tiene que ser mucho más saturado y tiene que tener más valor de luz, y la luz ambiental tiene que ser más desaturada y el valor de la luz tiene que estar un poquito más corto. Veréis ahora que en algunos materiales, como en el metal, me he pasado. ¿Por qué? Porque también tengo que entender eso. ¿Qué es lo que estoy representando? ¿La piel? ¿Estoy representando metal? ¿Qué represento? ¿Qué es lo que quiero buscar?
Una vez que entendamos eso, veremos que, por ejemplo, en la piel nos quedaremos un poquito más corto, porque es una piel más satinada, pero nunca va a llegar a ese reflejo metálico. Por lo tanto, nos quedamos un poquito, uno o dos pasitos más abajo. Y en el metal sí que a lo mejor necesitamos buscar ese puntito un poquito más cercano al blanco, pero recordar, si consideramos después que nos hemos pasado, con el aerógrafo teñimos un poquito por encima hasta que consigamos una luz que nos gusta y a partir de ahí empezamos a trabajar esos tonos medios y luces. Bueno, como no era de esperar, teníamos que seguir trabajando con esta cara. ¿Por qué? Básicamente porque es la zona principal y porque siempre hay que darle una segunda vuelta. Siempre hay que ver dónde le podemos sacar todavía más juguito a esto, dónde se le puede dar más cañita. Pues aquí consideré que me hacía falta un poquito de luz, que se me quedaba todo como muy verde y quería más luz. Entonces, si tengo ya mucho verde y quiero más luz o quiero algo diferente, pues tengo dos opciones, o jugar con tonalidades dentro del verde o añadirle esta luz ambiental, que es lo que le estoy añadiendo ahora. De esta manera, o en mi cabeza funcionaba muy bien, que era dejar estos tonos verdes un poquito dentro del pelo y en las partes exteriores un poquito más azulado. De esa manera iba a concentrar mucho mejor este nuevo OSL en la cara, en la parte central. Como ya lo dije, iba a explicaros muchos OSLs en una única pieza. En este caso estaba representando este tipo de luz interna con la cara o con toda la cabeza y luego tenía otros dos OSLs más fáciles de identificar. Por supuesto, las llamas de la peana, que eso es indudablemente la parte principal de esta figura, y lo que yo he representado en la mano, que quería hacer como un efecto de magia también, y lo he representado también con este verde. Si os fijáis, luego tendré ciertos matices, me quedaré en unos puntos un poquito más saturado, otros me irá más a blanco, intentando buscar diferenciaciones. Aquí encontraréis pues diferentes objetos y los encontraréis con diferentes acabados. De esta manera sabréis en qué punto os queréis quedar. Si os gusta más subiendo un poquito más hacia blanco aunque perdéis esa saturación, bueno, a lo mejor le añadimos una pizquita de amarillo o de azul y la recuperamos, no pasa nada. Que consideramos que ese tono verde está perfectamente saturado, lo dejamos ahí. Que por lo contrario a lo mejor consideramos que no es suficiente saturado, pues como podéis ver ahora con el aerógrafo, le añado un poquito de este amarillo para saturar en algunos puntos. Como ya sabéis, todo se puede ir ajustando capita a capita. Fijaros que no saturo de manera por igual. Hay en algunas zonas en las que respeto ese azul que ya creé, en otros en los que voy a respetar básicamente el color que tenía de inicio y en otros sí que me va a interesar añadir estas tonalidades. ¿Por qué? Simplemente para crear más gama cromática. Como no era de esperar, iba a trabajar también en la cara. Así que, como ya sabéis, dije, necesito añadirle tonalidades, necesito integrar todo esto. Vamos a añadir por este lado un poquito de verde, sobre todo por la parte inferior. ¿Por qué? Para representar un poquito más el haz de luz que puedes crear en la mano, en esa magia que estaba representando. Y luego, porque como también quería representar en la parte interna de la cabeza un poquito de luz, me venía perfecto. Ya veis que voy trabajando con el aerógrafo muy suelto, pero muy controlado a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Para trabajar más suelto, pero controlado es añadir mucho más diluyente y mucha más agua para tener que aplicar más capas. De esta manera, si damos una capa y no nos gusta dónde está, paramos ahí, prácticamente ni se va a notar. Si por lo contrario nos gusta, seguimos añadiendo capas. En vez de ir muy rápidos al acabado final, vamos a ir muy despacito. ¿Por qué? Porque con el aerógrafo, como ya os he explicado otras veces, es una herramienta muy rápida, con la que podemos conseguir unos acabados magníficos de una manera súper rápida o que hayamos metido la pata de una manera muy rápida y haya que repintar todo. Así que por favor, ya sabéis lo que siempre os comento, trabajarlo de una manera un poquito más lenta. Vamos a añadir más diluyente y menos pintura y de esta manera tendremos que trabajar a lo mejor con 10 o 15 pasadas de estas veladuras hechas a aerógrafo que va a ser muy sencillas de controlar una vez que le cojamos un poquito el tacto. Sé que al inicio resulta extraño, sé que encontrar esos ángulos que siempre os he dicho, desde la parte un poquito más baja, intentando buscar los laterales, buscar esas sombras en definitiva.
Al principio os es difícil, pero una vez que vayáis entendiendo un poquito el proceso, veréis que es muy sencillo y muy básico como estáis viendo en pantalla. Simplemente apuntar, disparar con una presión muy bajita e ir creando estas transiciones. La parte buena es que en algunos puntos podéis reforzar con el mismo color. Como podéis ver en la mano, dije, mira, pues creo que todavía me falta aquí un poquito de saturación. Voy a añadir unos toquecitos. Y de esta manera los conseguimos. De una manera muy sencilla, muy rápida y yo creo que, bueno, divertida, ¿no? Porque podéis jugar con muchas tonalidades a base de filtros y, bueno, creo que no se cometen errores. Como ya habéis visto, he estado trabajando con ese amarillo y ahora voy a trabajar con este azul. Recordad que lo expliqué en el vídeo anterior. Si en algunos casos no sabéis muy bien, pero necesitáis algo más de saturación, podéis jugar con este azul o con este amarillo. Yo en este caso he respetado este azul para meter tonos un poquito más fríos y que me evoquen una sombra. ¿Por qué quiero decir que me evoquen una sombra? Porque a lo mejor estoy trabajando en un tono medio, pero visualmente me va a funcionar de manera que me va a crear un volumen. Seguramente no sea una sombra, pero me va a actuar de la manera que yo busco, que es creando ese volumen. Recordar que siempre os voy a explicar que tenemos que reforzar esos volúmenes, simplemente para que sea mucho más impactante, que se vea mucho mejor la pieza. Recordar que es un elemento muy chiquitito y que si lo dejamos planito, seguramente esté correcto, pero a lo mejor no disfrutemos del todo bien en la vitrina. Entonces, si queréis que desde la vitrina se vea muy chula, os invito a que reforcéis estos volúmenes con todo el contraste que podáis. Y si jugáis con temperaturas, veréis cómo el resultado es mucho más atractivo. Fijaros que en la parte del metal sigo trabajando, estoy limpiando bastante, aunque vaya a dejar un brillito muy chiquitito para reforzar este aspecto metálico. Si os fijáis, tengo muchísimo azul ahora, muy oscuro. He perdido muchísimo blanco que tenía de la capa anterior que trabajé a pincel. Veis también que como estoy trabajando con un azul, en las zonas de los verdes me los va a enfriar un poquito, me los va a oscurecer, me va a hacer, dentro del verde, me va a ayudar a crear matices. De esta manera va a ser mucho más sencillo de trabajar que si intento trabajar con complementarios. ¿Por qué? Porque imaginaros una capa roja. Ahora mismo con este azul seguramente se me saturaría muchísimo, conseguiría ese tono azulado, esa sombra que estoy buscando, pero a lo mejor se me movería demasiado a un morado y a lo mejor me chocaría mucho con la intensidad de los dos colores, tanto del verde como de ese morado, y nos daría como resultado que a lo mejor el OSL perdería importancia. De esta manera, con este tipo de colores oscuros, muy negruzcos, pues vamos a controlar de una manera muy sencilla. Nos va a servir como marco un frame que vamos a hacer alrededor de este OSL y de esta manera vamos a jugar muy bien con estos amarillos y estos azules. Y vamos a ir nivelando todo en conjunto. Por eso veréis que al final del vídeo tenemos lo que es una miniatura muy completa, porque está muy bien integrada con este OSL. Cuando digo que está muy bien integrada es que nos tiene que dar la sensación de que realmente le está proyectando una luz desde otros puntos. Muchas veces cometemos el error de trabajar con este OSL sobre una superficie, pero el resto se nos olvida, porque a lo mejor no sabemos cómo trabajarlas, porque a lo mejor el color resultante no es agradable, no era el que nos gustaba, o por otras muchas razones. Entonces, al final trabajamos un OSL sobre una superficie y el resto nos olvidamos. Pues no, necesitamos trabajar sobre todas las superficies. Ya vais viendo que voy tiñendo con estos azules en otros puntos. ¿Por qué? Porque tengo diferentes tonalidades en la capa anterior. Por lo tanto, ahora cuando trabaje con estos filtros nos va a dar otro tipo de resultados que nos van a ser perfectos para continuar trabajando sobre esta pieza. No todo va a ser azul y no todo va a ser verde o amarillo. Cada uno de ellos va a tener ligeras sutilezas que nos van a aportar mucho dinamismo a la pieza. Fijaros que ahora estoy utilizando este azul también para reforzar sombras dentro de las llamas. ¿Por qué? Porque me interesa crear ese contraste brusco entre la luz y la sombra. Necesito crear mucha explosividad con la luz. Si me quedo corto, va a quedar todo como muy sutil, muy suave, que va a estar bien, pero a mí me gusta crear algo más impactante. Entonces,
¿Por qué no? Vamos a jugar con unos azules para reforzar estos verdes. ¿Cuál va a ser el resultado? Un verde oscuro, pero a la vez un verde oscuro muy potente, muy saturado. Recordar que siempre en lo que viene siendo el OSL no podemos ensuciar la luz. Si utilizamos verdes nos va a venir muy bien el amarillo o el azul, pero jamás un magenta o un rojo. Entonces aquí no tendría ningún sentido utilizar un violeta, por ejemplo, para meter en sombra, porque recordar que ese violeta va a llevar magenta. Entonces, cuidadito con ese tipo de cosas. Os invito a que simplifiquéis mucho la ecuación. Cuanto más sencilla, os va a cuadrar mucho mejor. Luego la podéis trabajar y ir complicando todo lo que queráis, por supuesto, pero pasito a pasito. Ya sabéis que con este OSL quiero invitaros a que empecéis a practicar este tipo de ejercicios, que son muy chulos, que dan unos resultados realmente interesantes y sobre todo podéis disfrutar con mucho color. Fijaros que la zona del aerógrafo me la tomo con mucha calma y voy añadiendo pasadas y pasadas con tranquilidad. No intento ir deprisa, no intento ir al resultado final. Voy probando, voy ajustando. Recordar, esto es un boceto, aunque sigamos trabajando con el aerógrafo, hasta que no digamos, pues mira, esto ya me gusta, para mí está perfecto. Hasta ese momento, entenderlo como si fuese un boceto, porque si entendéis que algo está terminado, no vais a trabajar con el aerógrafo. Y a lo mejor, si trabajaseis ahora mismo con el aerógrafo, os daría un aspecto muy interesante. Bueno, esto es un truquito que vais a ver ahora en pantalla. Quería ocultarlo, pero al final ha dicho Vanessa que había que enseñároslo. Esto básicamente es Blue Tack, no tiene más. Estoy trabajando con Blue Tack para tapar los ojitos porque ahora voy a trabajar con un color negro, color muy oscuro, que me va a ensuciar. Pero lo que estoy buscando es hacer un maquillaje ahí, un ahumado, y lo estoy haciendo con el aerógrafo como podéis ver. De esta manera que estoy haciendo, no manchar la luz que tengo en el ojo. De esta manera he creado otro marco alrededor de esa luz y nos va a hacer la sensación de que realmente es un OSL lo que tienen los ojos también. Va a parecer que tiene mucha más luz, incluso mucha más saturación de color. Como ya veis, parece que ahora luce, que brilla. Básicamente ha sido por ese marquito que he creado ahora con el ahumado del maquillaje. Ya os lo dije, chicos, lleno de trucos. Ahora mismo parecen los ojos fosforitos, están ahí luciendo. Y nada, una vez más, los cueros, tipo cinturones, muy importantes porque lo tenéis en muchas piezas. ¿Qué es lo que tenemos que representar aquí? Limpiar las pinceladas que hemos creado, limpiar la textura y luego vamos a profundizar en la sombra en la zona superior, sin llegar a tocar el perfilado de luz. Si lo tocamos no pasa nada, después lo vamos a volver a ajustar con el pincel. Pero bueno, que lo sepáis, que la idea es limpiar un poco el tono medio y profundizar en sombra en la zona superior. Si os fijáis, lo estoy haciendo con la punta del pincel, a base de toquecitos. Este tipo de toquecitos ya estamos en la parte final. Esto es una de las cosas que muchos de vosotros me habéis dicho, vale, y después del aerógrafo, ¿puedo seguir trabajando a pincel o puedo hacer algo más? Sí, por supuesto. Hasta que tú no digas, basta, he terminado la pieza, la he disfrutado, tengo un resultado que me gusta, tengo un resultado incluso mejor del que me esperaba, o tengo un resultado que a lo mejor no se acerca a lo que yo esperaba, pero veo un avance. Cualquier tipo de estas respuestas va a hacer que progreses. Incluso si dices, mira, no he podido con la pieza, pero al menos lo habéis intentado y habéis disfrutado, aunque no hayáis llegado a terminarla con este proceso, es suficiente. ¿Por qué?
simplemente porque habéis avanzado, habéis probado cosas nuevas, habéis salido de esa zona de confort que muchas veces tenemos. Entonces, cuando trabajamos de esta manera, llegamos a terminar con el aerógrafo y aún así vosotros decís, necesito algo más, Sergio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que quiero algo más. Pues ahora es el momento de añadir este algo más. ¿Cómo lo hacemos? De nuevo, trabajando con pincel. Pero aquí ya, recordar, tenemos la pieza hecha al 99%. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ajustar pequeñas cositas, muy pequeñitas. Limpiando en algún punto, añadiendo alguna luz por aquí, alguna sombra por allá, algún tonito. Es ir ajustando muy poquito. Recordar, tenéis el 99%. Por lo tanto, es ir ajustando ese 1% que no os gusta. Si no es un 1%, es un 2%, pero no más. Si por lo que sea no os gusta el 50%, eso es que habéis hecho algo mal, chicos. Aquí ya sí que tengo que sacar el látigo y deciros, dale caña al pincel otra vez o dale caña al aerógrafo, porque no podemos corregir con 2 toquecitos un 50%. Fijaros que lo que estoy haciendo son sutilezas, sobre todo. Pero al final estos pequeños matices son los que muchas veces marcan la diferencia. Que decís, vaya, me gusta mucho cómo me ha quedado y con el aerógrafo me queda súper chula. Pero veo que la de Sergio tiene un toquecito extra que no sé qué es. Vale, pues es este último toque. Es ir ajustando ese 1% con luz, con sombra, con algún tonito medio, limpiando en algún punto. Pero como ya veis, este es el resultado. Así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el último vídeo. ¡Chao, chao!